Cordial saludo, compañeros y tutor. Soy el estudiante Fabián Andrés González Fuentes. Me identifico con mi cédula. Es un trabajo para la materia física general, la tarea 2, donde nos piden utilizar un simulador de fuerza y movimiento de la Universidad de Colorado. Nos dan unas especificaciones. A mí, por el término de mi cédula, me toca cajón pequeño y una posición inicial de menos 1.0 metros. Vamos al simulador. Ya tengo acá todas las especificaciones que nos da la guía y voy a aplicar una fuerza de 559 newton. Entonces vamos a poner lento y una vez teniendo todo eso, le damos play. Entonces ya tenemos acá los resultados. Igualmente para la superficie de hielo, acá están los resultados. Entonces acá nos da una fuerza neta de 50 newtons, que es lo que nos preguntan ahorita, una fuerza de 256 newtons. En la primera pregunta nos preguntan la fuerza aplicada y la fuerza de fricción, 50 y 0. Entonces vamos a las preguntas. De la fuerza de aplicada para la superficie de madera fue 550 newtons y fuerza de fricción fue menos 294 newtons, como se lo mostraba en el simulador, y en el hielo fue 50 newtons y de 0 newtons de fuerza de fricción, como se los mostraba también en la fuerza neta para la superficie de madera. Entonces se aplica que la fuerza neta es igual a las fuerzas que aplican, es la suma de las fuerzas que aplican. La fuerza aplicada menos, más la fuerza de fricción. Entonces acá, como tenemos una fuerza de fricción negativa, entonces acá nos queda restando, nos da 256 newtons y en esa 50 newtons. Entonces, ¿cuál fue la distancia recorrida y el tiempo utilizado para recorrer esa distancia? Entonces, teniendo en cuenta que la distancia es la distancia final menos la distancia inicial, entonces tenemos para este caso la distancia final fue de 8.6 metros menos la distancia inicial, que fue 0 menos 0.1 metros, entonces nos da 8.7 metros, y esto se desarrolló en 2,8 segundos, y en la superficie de hielo fue de 8.8 metros la distancia en 6.1 segundos. Ya se los muestro acá en el simulador. Acá está la posición. Y la de hielo. Entonces ya encontramos ahí entonces parábola positiva para las dos, que dice que qué tipo de gráfica encontramos. Las dos parábolas positivas. Después de eso dice la D, qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación de la velocidad contra tiempo. Entonces encontramos una lineal positiva para las dos. ¿Qué tipo de movimiento encontramos? Entonces encontramos un movimiento rectilíneo uniforme acelerado para las dos. ¿Y cuál es el comportamiento de la velocidad del objeto a medida que el tiempo cambia? Entonces su velocidad va aumentando a medida que se desplaza el objeto, como lo vimos en el video. Esta para las dos. Igualmente, pues les muestro la gráfica de velocidad lineal positiva. Vamos para la pregunta E. Dice, ¿cuál es el valor de la aceleración? Entonces, la aceleración vemos que es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Es para
la aceleración de la superficie de madera fue 2.53 metros sobre segundo al cuadrado y la de superficie de hielo fue 0.50 metros sobre segundo al cuadrado. Ya les muestro. Esta es la de madera, aceleración, y la de hielo. Entonces dice, ¿qué tipo de gráfica? Pues encontramos una gráfica de aceleración lineal positiva para las dos. Y acá dice qué tipo de movimiento representa la gráfica de aceleración contra el tiempo mostrado en el simulador. Entonces presenta un movimiento rectilíneo uniforme acelerado para los dos. En la última nos decía que desarrollar una pregunta para los compañeros, entonces la mía es, si en la superficie de hielo dejamos chocar la caja pequeña contra el muelle y este se devuelve, su posición final sería la misma del inicio, teniendo en cuenta que la posición inicial es de menos 0,2 metros y se aplica una fuerza inicial de 500 newtons. Bueno, muchas gracias, profesor, tutor y compañero, espero haber comprendido el tema.